raíz de 2 de x más x al cubo es nuestra otra. 2 raíz de x menos 7 medios de x al cuadrado x menos 6x a la cuarta más x al cubo, y la última x menos 9 más 8x cuadrado menos raíz de 3 x a la cuarta. Bien, fíjense, todas estas son expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque son combinaciones de números y letras. ¿Ven? En todos lados tenemos números y letras. A los números los vamos a llamar coeficientes. Todos los numeritos son coeficientes, menos los exponentes. Los exponentes siguen siendo exponentes, pero los números que acompañan a las x, inclusive este que no tiene valor de x, ¿sí? Este que no tiene variable que lo acompaña, los numeritos se van a llamar todos coeficientes. Y las letras se van a llamar variables. ¿Entendido? Entonces, todas estas expresiones algebraicas se llaman así porque son una combinación de sumas restas con coeficientes y variables. Bien, ahora, ¿quiénes van a ser polinomios? Todas las expresiones algebraicas donde la variable no esté afectada por una división o por una raíz, esas van a ser polinomios. ¿Entendido? Entonces, si la expresión algebraica tiene afectada a la variable en una división o en una raíz, esa expresión no es un polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a tocar esta, porque esta la vamos a hacer, ustedes me van a decir cuál es y cuál no. Por ejemplo, yo les muestro acá ahorita. La expresión algebraica que voy a escribir ahora no es un polinomio. 5 tercios de x menos 2 raíz de x. Fíjense, la expresión número 6 no es un polinomio. ¿Por qué? Porque la variable, es decir, la x, la variable está afectada por una raíz. Ella es parte de la raíz, ella está dentro de la raíz, es el radicando de esta raíz. ¿Sí? Como la x está afectada por la raíz, esto no es un polinomio. ¿Ven? Esta no es un polinomio, porque la variable está afectada por la raíz. Acá está el por qué no sé, por qué no es polinomio, porque la x está dentro de la raíz. ¿Ven? Si la x está dentro de la raíz o la x aparece como divisor en una división, ¿sí? O aparece como denominador en una fracción, no es un polinomio. Entonces, teniendo en cuenta esto, díganme, ¿la primera expresión algebraica será un polinomio? Sí, profe. Es un polinomio, ¿sí? Sí, profe. La x Sí. no está afectada con una raíz, ni la x está como divisor, ¿sí? Entonces, ¿este es polinomio? Sí, es polinomio. La segunda expresión algebraica, ¿es un polinomio? También, profe. También, es verdad. Fíjense que la segunda expresión algebraica, a pesar de que yo acá tengo una raíz, adentro de la raíz solamente está el 2.
esta raíz de 2 y la x, acá cuando no hay nada hay un por. ¿Recuerdan? Acá hay un por. Pero la Sí, x profe. no está dentro de la raíz. Entonces, esto también es un polinomio. La tercera expresión algebraica, ¿es un polinomio? No. No, profe. No. ¿Ven por qué? Exactamente. Esto no es un polinomio porque la variable, ¿sí?, está adentro de la raíz. ¿Ven? Este no es un polinomio. La expresión número 4, ¿es un polinomio? No. Tampoco es un polinomio. Este tampoco es un polinomio. Y no es un polinomio porque acá la x está como divisor en una división, ¿ven? Porque la fracción no deja de ser una división, donde este es el dividendo y este es el divisor. Si la x aparece como divisor en una división, no es un polinomio, ¿sí? O más fácil, si la x aparece como denominador en una fracción, no es un polinomio. Bien. Y la expresión número 5, ¿es un polinomio? Sí. Sí. Esta también es un polinomio. Esta sí es un polinomio. ¿Ven? A pesar de que tiene raíces, acá la raíz afecta al coeficiente, pero no afecta a la variable porque solamente el 3 está dentro de la raíz. Acá entre estos dos hay una multiplicación. ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces. Y ahora alguien podría preguntar, pero ¿y por qué no son polinomios? ¿Qué significa que no sean polinomios? Y esto es muy fácil. Para que una expresión algebraica sea un polinomio, todos los exponentes de la variable tienen que ser números naturales. Los números naturales son todos los números positivos, ¿sí? Serían los enteros positivos. Es decir, todos los numeritos a partir del 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Todas aquellas variables que tienen exponente que no sea natural, no es un polinomio. Entonces, por ejemplo, fíjense acá ¿por qué dijimos que no era polinomio? La expresión número 3. Si yo a la raíz de x la quiero escribir como una potencia, nosotros vamos a utilizar una propiedad, acá se las voy a anotar, la propiedad. Hay una propiedad de la potencia y de la raíz que los relaciona. Y esta propiedad la vamos a utilizar nosotros ahora en cuarto, el año que viene en quinto, entonces necesito que esto lo tengan presente, esta propiedad, ¿sí? La propiedad dice, cada vez que tengas una raíz, ¿sí?, una raíz de cualquier índice, por eso esta letra A, y dice que acá adentro, en el radicando, tengo una potencia, ¿sí?, así, yo a esto lo puedo escribir como una potencia de exponente racional, de exponente fraccionario, donde el índice va a ser el denominador y esta potencia va a ser el numerador. Esto es lo que dice esta propiedad, ¿sí? Y esta propiedad es muy fuerte, ¿sí? La vamos a utilizar un montón y ahora vamos a mirar un ejemplito. Acá les coloco un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Si yo esto lo quiero escribir como una potencia, es muy fácil. La base, fíjense que la base, en este caso, la base de mi potencia queda igual, ¿ven? Entonces, este 2 grandote sigue siendo este 2, ¿ven? Este 2 es este 2. Armo acá mi exponente, donde el 3, que es el índice de mi raíz, lo voy a colocar acá en el denominador, ¿ven? Ahí abajito. Y este 2, que es el exponente, se coloca ahí arriba. Listo. De esa forma, convertía esta raíz en una potencia de exponente racional, ¿sí? Exponente fraccionario. Bien, ahora vamos a lo nuestro. Dijimos que esta expresión algebraica no es un polinomio por ese motivo, porque si yo a raíz de x lo escribo como una potencia, fíjense cómo va a quedar. Mi raíz de x escrito como una potencia. Esto va a ser x elevado a la cuánto. Ustedes me van a decir, pero no tiene numerito. Vamos a colocarle esos numeritos. El índice, cuando no tiene nada acá, ¿qué había acá? Si dice raíz cuadrada, hay un número que no se escribe. Acá va un 2, muy bien. Acá y arriba del X un 1. Exacto. Entonces
ahí yo ya tengo mi potencia para armar el exponente, ¿sí? Entonces este x va a ser elevado a la, este 2 dice que se coloca acá como denominador y este 1 va como numerador. ¿Ven? Esta raíz de x queda expresada como x elevado a un medio. Y dijimos que un polinomio es una expresión algebraica donde los exponentes de la variable tienen que ser números naturales. El 1 medio, que es el exponente acá de la x, no es un número natural. Los números naturales son todos los números completos, los números enteros. El fraccionario es una parte de un entero. ¿Entienden? Por ese motivo esto no es una expresión algebraica. Porque si yo a esto lo escribo como una potencia, el exponente no es natural. ¿Ven? Queda como x elevado al 1 medio. Ahora, ¿qué pasa en el ejemplo número 4? ¿Por qué también decimos que no es un polinomio? Acá fíjense que si yo a esta x, y acá les muestro otra propiedad. Vamos a mostrarle otra propiedad, alguna cosita nueva. Si yo, por ejemplo, tengo una fracción cualquiera, y esto no es algo nuevo, es algo que capaz que nunca se dieron cuenta que podíamos hacer esto. Esto es lo mismo que 7 por un cuarto, ¿cierto? 7 cuartos es lo mismo que si yo descompongo y lo escribo así como una multiplicación, como 7 por un cuarto. Ahora, si yo al 1 cuarto lo quiero escribir de otra forma, este 1 cuarto es lo mismo que escribir 4 elevado a la menos 1. ¿Se acuerdan que cuando ustedes trabajaban con potencias en segundo año básico, trabajaban con las propiedades de la potenciación? Cada vez que había un exponente negativo, el número se daba vuelta, ¿cierto? Ustedes en segundo año básico, con el profe que hayan estado, decía el profe, a ver chicos, si yo tengo 2/3 elevado a la menos 1, y estaban en una operación combinada, había que resolver esto, y esto se resolvía invirtiendo la fracción. Ustedes decían, sí, esto hay que darlo vuelta, y cuando lo das vuelta, queda elevado al exponente positivo, ¿cierto? Así aprendieron en segundo año básico. Luego, cuando ustedes ya el profe les mostró que había exponentes negativos y que se resuelven invirtiendo la fracción, dijo, bueno, y ahora vamos a aplicarlo a propiedades de la potencia. En las propiedades de la potencia, por ejemplo, si ustedes tenían 2/5 elevado al cubo, si yo tenía 2/5 elevado al cubo y lo quiero operar con 5 medios elevado al cuadrado y aplicar el producto de potencias de igual base, ¿qué decía ese producto de potencias de igual base? Para poder aplicar esa propiedad, las potencias tienen que tener la misma base. Y resulta que estas potencias tienen la misma base. Pero ustedes podrían decir, pero no, profe, acá dice 2/5 y acá dice 5 medios, no es la misma base. Y resulta que sí son la misma base. ¿Por qué? Porque yo a cualquiera de estas potencias la puedo invertir y la convierto en potencias de igual base. ¿Sí? No necesariamente el exponente tiene que ser negativo para invertirlo. Yo puedo invertir cualquiera, teniendo cuidado de que cada vez que invierto una potencia, le tengo que cambiar el signo al exponente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo si quería podía invertir la primera o la segunda. Por ejemplo, si invierto la primera, este es lo mismo que escribir 5 medios elevado a la menos 3. ¿Ven? La doy de vuelta y le tengo que cambiar el signo al exponente. Ahí está. Y la otra la dejo igual. ¿Sí? Eso lo aprendimos todos en segundo año básico. Fíjense que de esta forma me quedó un producto de dos potencias que tienen la misma base, donde el resultado que era, se colocaba la misma base, que en este caso es el 5 medios, y como era multiplicación decía sume los exponentes. División suma con división resta, ¿recuerdan? Entonces, si es multiplicación había que sumar, esto me daba como resultado menos 1, bueno, y después seguía la historia esta, ¿no? Después volví a invertir esto para sacar resultados. Bien,
fue lo que ustedes vieron en segundo año básico. Todo esto. Bien, esto es lo que nosotros estamos aplicando acá. Escribir un cuarto es lo mismo que escribir como si yo estuviese pensando que si yo quiero lo puedo dar vuelta. Queda como 4 sobre 1 y le cambio el signo al exponente. ¿Ven? Quiere decir entonces que 7 cuartos es lo mismo que escribir 7 por 4 elevado a la menos 1. ¿Ven? Esto es lo mismo. Acá tengo una igualdad. Bien, ¿a qué viene con esto? Teniendo en cuenta entonces esta relación que nosotros establecimos acá, tenemos que hacer lo mismo con este 5 sobre x. Fíjense entonces que si yo escribo el 5 sobre x y lo descompongo, vamos a sacar todo este borrador para allá. Si yo escribo 5 sobre x, 5 sobre x es lo mismo que escribir 5 por, fíjense que acá queda, este denominador sube como una multiplicación y queda elevado a la menos 1. Entonces esto es lo mismo que 5 por x elevado a la menos 1. ¿Ven? Escribir 5 sobre x es lo mismo que escribir 5 por x elevado a la menos 1. ¿Y qué dijimos? Para que una expresión algebraica sea un polinomio, el exponente de la variable tiene que ser un número natural. Y los números naturales son positivos. Acá el exponente me quedó un número negativo. ¿Ven? Me queda menos 1. Por ese motivo, esto no es una expresión algebraica, no es un polinomio. Perdón. Esto no es un polinomio. Porque la variable queda elevado a un exponente que no es natural. ¿Sí? Por eso esto no es un polinomio. Y la 6, bueno, ya habíamos dicho, no es un polinomio, porque si yo esto lo quiero escribir como una potencia, esto va a ser x elevado a la 1 medio. Esto es lo mismo que x elevado a la 1 medio, utilizando esta propiedad, ¿no? Donde esta raíz la convierto en una potencia. ¿Vieron? Y esta x elevado a la 1 medio tampoco cumple con las condiciones para ser un polinomio, porque el exponente no es natural. ¿Sí? Bien, queda claro entonces, ¿no? Cómo distinguir cuando una expresión algebraica es polinomio y cuando no es polinomio. ¿Eso se entendió? Sí. Por mi parte, profe. Bien. Entonces, sabiendo entonces ahora cuándo una expresión algebraica es polinomio y cuándo no, nosotros nos vamos a remitir solamente a estudiar los polinomios. ¿Sí? Todas las que no son polinomios no nos interesan. Nosotros vamos a estudiar solamente aquellas entonces expresiones algebraicas que son polinomios. Con estas expresiones algebraicas, con estos polinomios, primero que todo hoy vamos a ver cómo se caracteriza un polinomio, ¿sí? Porque al polinomio le vamos a sacar todas sus características, lo vamos a llamar, tiene un nombre en particular, todo tiene nombre, ¿sí? Entonces vamos a caracterizarlo completo. Luego que nosotros ya sepamos cómo manejar el polinomio, cómo se caracteriza, cómo se identifica, vamos a aprender a sumar, tenemos que restar, multiplicar, dividir, calcular potencias. Todo tenemos que hacer, igual que cuando ustedes comenzaron a trabajar, por ejemplo, en primer año básico con números enteros, con números positivos y negativos, que les enseñaron a hacer todas las operaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les enseñaban a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que los profes les hacían rectas numéricas, que el sapito salta para adelante, salta para atrás, que se mueve para... Bien, nosotros lo mismo, sin sapito, pero nosotros vamos a hacer lo mismo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular potencias, operaciones combinadas, de todo, pero con polinomios, ¿sí? Y luego después de esto, factoreo. Bien, pero por hoy yo creo que vamos a alcanzar a ver algo de caracterización y la próxima clase ya comenzamos a ver todas las operaciones. Bien. ¿Es difícil el tema? No es difícil, es muy sencillo, pero no se confíen. Si ustedes acumulan ejercicios, es imposible después hacer, porque
Fíjense que así como yo les mostré acá estas expresiones algebraicas, tienen muchos numeritos, muchos signos. Entonces, un signito o un número que se olvidan y queda todo mal. Entonces acá hay que prestar mucha atención. No es complicado, pero hay que prestar atención. No olvidarse de los signos, no olvidarse de ningún número. ¿Sí? Bien. Nuestra clase termina 11 menos 5. Porque a las 11 comienza otra clase. Bien, vamos a ver. Voy a tomar un polinomio de estos que nosotros tenemos acá, que los mismos que están acá los vamos a empezar acá. Bien, y vamos con el primero. Lo primero que vamos a hacer cada vez que tengamos un polinomio y tengamos que caracterizarlo, ¿sí?, para saber con quién estamos trabajando, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos, igual que en operaciones combinadas. Vamos a separar en términos y de acuerdo a la cantidad de términos va a recibir un nombre. Si tiene un término, se llama monomio, así como el monociclo, así, pero este es monomio. Si tiene 2 términos, va a ser binomio. Si tiene 3, trinomio. Si tiene 4, cuatrinomio. Y si tiene más de 4, solamente se llama polinomio. ¿Sí? Hasta 4 términos es cuatrinomio. Después de 4, solamente se llama polinomio. Entonces, de acuerdo a la cantidad de términos, esto es un qué. Tiene 3 términos. Si tiene 3 términos, es un trinomio. Este es un trinomio. Porque tiene 3 términos. Este es un trinomio. Bien. Okay. Voy a buscar otro dentro. Acá tengo otro. Este que está acá. Cuatrinomio. Este es un cuatrinomio. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Cuatrinomio. Listo. Acá tengo un cuatrinomio. Acá tengo uno más. Este binomio. Este es un binomio. Pero profe, usted dijo que eso no era un polinomio. Ay, perdón, me quedé. Ven, lo vamos a cambiar. Tiene razón. Este no es un polinomio. Lo cambié. Lo arreglamos acá y ya se convirtió en polinomio. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí un binomio. Este es un binomio, ¿cierto? Sí.
binomio. Binomio, tenemos más. Bien. Número 4. Más. Cuarto. Ahí está. Bien. Este tiene un solo término. Monomio. Este es un mono. Exacto. Este es un monomio, tiene un solo término. Este tiene 2, es binomio, 3, trinomio, 4, cuatrinomio. Perfecto. Bien. Entonces queda claro, ¿no? De acuerdo a la cantidad de términos, recibes un nombre. Si tiene más de 4 términos, solamente se llama polinomio. Bien. Dijimos que cada uno de estos números, que no son exponentes, se llaman coeficientes. Estos son todos los coeficientes. Los coeficientes acá son el 5, el 9 negativo, el 3. Queda claro, ¿no? Ellos son los coeficientes. Estos coeficientes pueden ser cualquier tipo de número. Pueden ser números enteros, como estos, como los que están acá en el trinomio. Pueden ser números reales, como tengo acá en el cuatrinomio. ¿Sí? Acá tengo raíz de 3, lo trabajaron el año pasado en tercero. Acá tengo otro término donde tengo un número real. ¿Ven? Acá tengo otro radical. Acá tengo un fraccionario. Cualquier número puede ser el coeficiente. Y con todos esos números vamos a trabajar nosotros. Bien, entonces, de todos los coeficientes que tiene un polinomio, hay 2 que tienen nombre. El coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente, a ese coeficiente se lo llama coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar acá abajito y ustedes me van a decir cuál es el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal de cada uno de estos polinomios? En el primero es el 5 con x elevado a la 2. Ojo que coeficientes solamente son pueden colocarle letras, porque las letras se llaman variables. Solamente tienen que ir los números. 3, profe. En el primero es el 3. Espere. De vuelta. El coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. Y lo dijo bien el primero. 5. Lo dijo bien. El coeficiente principal de este trinomio es un 5. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el coeficiente principal del cuatrinomio? Un 8. Es el 8, ¿cierto? Si es negativo se coloca el signo negativo, en este caso es positivo el 8. ¿El del binomio? Un 1. Un 3. El número, ¿sí? Es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. O sea Acá que va tengo todo que ahí. investigar. La Va todo, raíz de 3. Ah, está. va a ser menos 2 raíz de 3, este número real. El menos 2 raíz de 3, ese va a ser el coeficiente principal. ¿Sí? Ese va a ser el coeficiente principal de este binomio. Y en este monomio, su coeficiente principal, El Ay, medio. está complicado. este es el medio. Riquelme, te dije, no te confíes, no sabes nada. Es re bicho, así que mejor. Bien. Así como, entonces, fíjense que pudimos caracterizar, ya sabemos cómo se llama, de acuerdo al coeficiente, cuál es el coeficiente principal. Ahora vamos a ver cuál es el grado de cada uno de estos polinomios. Bien. ¿Qué es esto del grado? El grado de un polinomio lo determina el exponente más alto de la variable. Así que vayan mirando ustedes los polinomios que tienen, me van a decir de qué grado es cada uno. ¿Cómo dijo, profe, que era el grado? ¿Qué es? El grado es el exponente más alto, el exponente mayor de la variable. ¿De qué grado es este trinomio? Segundo grado. De 2. Es de grado 2, de segundo grado. Este es un trinomio de segundo grado. ¿Sí? Bien. ¿Ven? Este cuatrinomio, ¿de qué grado es?
Lo mismo, de 2. Segundo grado. Este también es segundo grado. El binomio, De quinto grado. este es de quinto grado. ¿Y el monomio? De primer grado. El monomio es de primer grado. ¿Vieron? Quedó claro entonces, ¿no? El grado lo dice el exponente más alto que tiene la x. El exponente más alto es un 2, este cuatrinomio es de segundo grado. Y así van a ir sacando los resultados. Bien, ¿qué nos queda? Falta una cosita más. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. ¿Puede ser de que el coeficiente principal sea un número y el grado sea de otro número? Sí. Ah, Sí, que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? Son cosas totalmente distintas. Acuérdate que el grado es el exponente más alto. claro. Fíjense que estoy anotando otro. El término independiente. Que sería el número que no lleva X. Exactamente. El numerito que no tiene X. Uno lineal, un término independiente, no pueden haber más de uno. Si hay más de uno, hay que reducir el polinomio. ¿Sí? Bien. Entonces, para que sea un polinomio, siempre tiene que tener esas 3 características. ¿Cuál es? Un coeficiente principal, un grado No. y un término independiente, no. No. Para que sea un polinomio, la x no tiene que estar afectada por una raíz o la x no puede estar como divisor. Listo. Cualquier polinomio vos lo vas a poder caracterizar, pero no necesariamente. No necesariamente tiene que tener tal cosa. Es que si es polinomio, todos los polinomios le vas a poder encontrar el coeficiente principal, el grado, el término independiente. ¿Sí? Bien, ¿cuál será el término independiente entonces de este trinomio? El 3. El 3 positivo, ¿sí? El 3 positivo porque dijimos que es el coeficiente que no tiene variable. Bien. El término independiente de este cuatrinomio El 9. Menos 9. es el menos 9. Ojo, no es lo mismo decir 9 positivo que 9 negativo, ¿sí? Bien, y el término independiente de este binomio No tiene, o si El no, nueve, igual a además. un 0. Menos 2. ¿No es? es acordate que es el coeficiente que no tiene variable, es decir, el número que no tiene x. No hay, cuando no hay, se coloca 0. ¿Sí? Y en este monomio Tampoco tiene. tampoco tiene. Entonces, si tampoco tiene, es un 0. Bien. De esa forma, entonces, ya caracterizamos cada uno de estos polinomios. ¿Sí? Y ya terminó la caracterización. Bien. A ver si alcanzamos a ver una cosita más. Sí. Alcanzamos a ver otra cosa. ¿Qué pasa ahora? Y recién preguntaron, ¿qué pasa ahora si un polinomio tiene términos repetidos? Por ejemplo, yo tengo 5x menos 4x cuadrado más 6 menos 8 menos x más x al cuadrado. Bien, yo tengo este polinomio. ¿Es un polinomio? Sí, es un polinomio. ¿La x está afectada por una raíz? No. ¿La x está como fracción? ¿Está como No. denominador en la fracción? No, es un polinomio. ¿Sí? Pero de esto, ¿de qué grado es? ¿Es de grado 2? De grados. De Debería grado ser 2. grado 2. Es grado 2. Este polinomio es de grado 2. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que hay términos repetidos. ¿Ven? No es que son Sí. iguales. Entonces sería 2 al cuadrado. No. Fíjense que acá, términos cuadráticos tengo 2. En un polinomio siempre yo tengo que tener un solo término cuadrático, uno que sea lineal. Los lineales son los que están elevados a la 1, ¿no? Donde la x está elevada a la 1. Un solo término lineal y un solo término independiente. No puedo tener términos repetidos. Si yo tengo términos repetidos, ¿ven? Este tiene x a la 1 y este también tiene x a la 1.
polinomio. ¿Y cómo se reduce? Operando con los términos semejantes. Entonces, ¿qué van a hacer? Los términos, y empezamos con desde acá, desde el principio, ¿no? Este término lineal, que es el 5x, es semejante con el menos una x. ¿Por qué? Porque la x está elevado a la 1 y este también. Estos son términos lineales. Entonces voy a operar con mis términos lineales. Con los coeficientes, con esos opero. Acá dice 5 menos 1 me da 4x. 4. Y la x queda igual. Listo. Operamos con los términos cuadráticos. Menos 4 más 1. Menos 4 más 1 es 3x. menos 3. Y menos 3x cuadrado. ¿Ven? Solamente se opera con los coeficientes, no con las variables. Y 6 menos 8 me da Más 2. menos 2. Ah, menos 2 era. ¿Sí? 6 menos 8 me da menos 2. Bien. Si lo separamos en términos, ustedes siempre tienen que controlar. Si yo lo separo en términos, ¿tengo un término de cada clase? ¿No tengo términos repetidos? No, Sí, no tengo profe, términos en cada repetidos. clase. ¿Ven? Tengo uno de cada clase. Quiere decir entonces que ya está. Esto que obtuvimos acá es el polinomio reducido de este que tengo grandote ahí. ¿Ven? A este polinomio que yo achiqué se llama polinomio reducido. Profe, ¿Sí? cuando nosotros estemos resolviendo los ejercicios y usted nos dé un ejercicio como esto, ¿hay que ir poniéndole lo que usted está poniendo? No. Yo se los voy mostrando y yo, por ejemplo, te voy a colocar una actividad que va a decir obtener el polinomio reducido del perímetro de cada una de las siguientes figuras. Por ejemplo, te voy a dar un rectángulo donde te voy a colocar todas las medidas de la figura, pero todo con polinomios, y vos vas a calcular el perímetro. Y calcular el perímetro es sumar todos los lados. Vas a plantear la suma, te va a quedar una cosa así larga como esta, y después vas a reducirlo. El resultado que está acá, por ejemplo, esto va a ser el perímetro de mi figura, que es un polinomio reducido. ¿Entiendes? Por ejemplo, mira así. Así ejercicios de ese tipo van a tener. Yo, por ejemplo, te digo así. Te digo, a ver, este lado vale 5x. Este lado vale menos 4x cuadrado. Más 6. Este lado vale menos 8 menos x. Y este lado vale x cuadrado. Yo tengo esta figura y te digo, bueno, encuentren el perímetro de esta figura. ¿Cómo se sacaba el perímetro? Sumando todos los lados. Acá está la suma, ¿ven? Si yo sumo todos los lados, el resultado que me va a dar es el perímetro. Bien, yo quiero el polinomio reducido del perímetro. Esta suma es esto. Este es el polinomio reducido. Y esto que está acá es el perímetro. Cuando yo sume todos los lados, que son estos, y que acá está hecha la suma, lo que me da como resultado es el perímetro. No me va a dar un número ahora, ya no más números. Ustedes me digan, pero ¿cuánto te dio? 5, 7, no. Los resultados van a ser todos polinomios. ¿Sí? ¿Entiende? Cualquier figura les voy a dar y ustedes van a tener que sumar todos los lados. Una vez que lo plantean y que les queda una cadena así, un montón de numeritos con letras, lo van a reducir, operando dos términos semejantes con cada término semejante. Los cuadráticos con los cuadráticos, los lineales con los lineales, los independientes con los independientes, y el resultado final, ese es el polinomio reducido. Y en este caso, el resultado final es el perímetro, porque sumé los 4 lados. ¿Sí? Ahí lo van a aplicar. Y luego lo van a aplicar cuando tengamos que operar, cuando hagamos sumas, restas, multiplicaciones de polinomios. Muy bien, señores. Eso es todo por hoy. Hoy solamente aprendimos a caracterizar un polinomio, a distinguir cuándo un polinomio es o no, cómo se caracteriza, y un polinomio reducido. Ya en la próxima clase vamos a aprender a operar. Vamos a aprender a completar, ordenar un polinomio para aprender a sumar
sumar, restar y multiplicar. Ya la próxima clase vamos a ver 3 El viernes, ¿no, profe? ¿Sí? A ver, justo acá tengo la hoja. O el miércoles igual nos va. No, miércoles no. El día miércoles yo trabajo con algunos chicos que están atrasados. Ustedes tienen Viernes a las clases 9. el día viernes. Viernes a las 9 de la mañana. Buenísimo, profe, entonces. Listo. Nos vemos. Nos vemos, que tenga buenas tardes, profe. Chao.